Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Miguel Ángel Aranda González, soy el director de Madrid de Asset, la Asociación Española de Financieros de Empresa. Y hoy vamos a empezar un nuevo webinar patrocinado por la empresa IBM, que no necesita ningún tipo de presentación, evidentemente todos la conocéis. El webinar de hoy lleva el título de ¿qué aporta Process Mining en el área financiera? Y además vamos a tener un caso práctico que va a basarse en Procure to Pay. Yo creo que nos está tocando vivir a todos un momento en el que, tanto a nivel personal como a nivel profesional, nos estamos replanteando cómo hacemos las cosas. Evidentemente, buscamos lo que es la eficiencia y cuando nos vamos al nivel profesional, pues esto a lo que nos lleva es a un replanteamiento de nuestros procesos. Cuando quieres mejorar un proceso, y esto lo llevamos haciendo ya desde hace muchísimos años, yo creo que llevas digamos, unas pautas para poder llegar a mejorarlo. Primero, evidentemente, es entender el proceso, es documentarlo, es exactamente ver el consumo de recursos que este proceso nos lleva, quiénes participan en el proceso y cómo lo hacen. Pero lo que sí que es cierto es que de hace un tiempo a esta parte han ido cambiando las técnicas para poder hacer este análisis de la automatización de los procesos. Y ahora mismo contamos con unas herramientas que nos pueden ayudar muchísimo. Pues de eso es de lo que venimos a hablar hoy en el webinar. Es un webinar en el que hablaremos del Process Mining y que va a durar aproximadamente una hora. La agenda del webinar de hoy primero va a ser una entrevista que voy a hacer a Enrique Tebar, que es el director de ventas de soluciones de software de IBM. Y luego, posteriormente, bueno, Enrique nos contará por encima cómo están viendo desde IBM todo lo que es el proceso de transformación. Y luego, posteriormente, tendremos una presentación ya llevándolo más al campo del process mining, en el que podremos ver cómo se puede hacer todo lo que es la automatización y una estrategia de transformación y optimización de los procesos. En lo que es esta presentación, pues contaremos con Fernando García Esteve, que es el Business Automation Sales Leader en IBM, y a él también le ayudará Óscar Fernández Valle, que es Business Automation Technical Professional. Las preguntas, como siempre, las hacemos a través de la herramienta. Os pido, por favor, que me pongáis a quién van dirigidas para que luego las podamos transmitir al final y podamos contestarlas todas. Pues, sin más, vamos a empezar con la entrevista. Enrique, por favor, si puedes conectar tu cámara y tu micrófono. Perfecto, se te ve perfectamente. Micrófono. Vamos a... ¿Me oís? Se te escucha, muy bien. Bueno, pues Enrique, como os he comentado al principio, es director de soluciones de software de IBM, está de responsable de toda esta temática para España, Portugal, Grecia e Israel. Él es ingeniero industrial, sí que es cierto que toda su carrera profesional la ha desarrollado en torno a tecnologías de la información, desempeñando diferentes cargos dentro de IBM. Entonces, Enrique, todo el mundo conoce IBM, está claro, pero sabemos que IBM está siempre, igual que todas las empresas, inclusive más, en un proceso continuo de transformación. ¿Nos podrías contar, por favor, Enrique, en qué situación estáis ahora mismo dentro de IBM, dónde estáis y en qué estáis pensando de cara a futuro? Muy bien, bueno, pues antes que nada, buenos días a todos. Pues sí, IBM efectivamente está ahora mismo en un proceso de transformación interna. Llevamos los últimos años haciendo un reenfoque de nuestra estrategia y aquí pues me gustaría señalar principalmente 3 hitos relevantes que han sucedido en estos últimos tiempos. El primero es la compra de Red Hat. Para los que no conozcan Red Hat es una compañía líder en el sector de IT y especialmente conocida por todas sus capacidades alrededor del desarrollo de software libre. Y el motivo por el que IBM decide adquirir esta compañía es para conseguir posicionarse como líder en lo que se conoce en el sector como nube híbrida. Lo que subyace detrás del concepto de nube híbrida es la capacidad de ejecutar nuestras aplicaciones allá donde queramos, es decir, ya sea en nuestras propias instalaciones, en instalaciones de terceros, en las famosas nubes públicas o en una combinación de todas estas, ¿no? Luego, el segundo hito relevante se dio el año pasado y fue la decisión de escindir una parte de la compañía.
El año pasado hicimos un spin-off que se está ejecutando a lo largo de este año de una parte de la compañía, concretamente del área de servicios de infraestructura, de servicios gestionados, y el motivo por el que IBM hace esto es porque IBM ha tomado la decisión de hacer todo su foco en la tecnología. Yo creo que IBM siempre ha sido conocida, obviamente, como una empresa tecnológica, pero la decisión que hemos tomado es el ser todavía más tecnológicos. Los tiempos que lleva la venta de tecnología y la gestión de los servicios no es el mismo, y este es el motivo por el que decidí hacer el spin-off de esta parte de la compañía. Y luego el tercer hito relevante que ha sucedido este año es una nueva forma de acercarnos al mercado. El go-to-market que tenía hasta ahora IBM, la forma de tratar con nuestros clientes, quizás era o identificaba que una forma muy generalista, y lo que he decidido es que sea de una forma mucho más especialista. Entendemos que todos nuestros clientes están en plenos procesos de transformación digital, donde la tecnología es necesaria y la forma mejor de llegar a ellos es haciendo una venta especialista. Y aquí pues destacaría como los dos eslóganes que tenemos dentro de nuestra estrategia, que es por un lado el liberar al máximo las capacidades de inteligencia artificial en nuestros clientes, y en segundo lugar el poner en valor al máximo esta nube híbrida que describía previamente, buscando principalmente dos cosas: modernizar las aplicaciones de los clientes y ayudarles en la automatización de sus procesos. La verdad es que has tocado varios temas, yo creo que muy importantes, sobre todo el tema de lo de la nube, que cada vez lo escuchamos más, ¿no? Hacia dónde se dirigen todo este tipo de herramientas. Y luego también lo de la aplicación de nuevas tecnologías, como puede ser inteligencia artificial, para poder llegar a dar un salto cualitativo importante en lo que es la forma de trabajar. Pero si nos vamos en concreto a lo que es el tema de la automatización de los procesos, exactamente en IBM, ¿en qué estáis trabajando? ¿Qué es lo que estáis desarrollando? ¿En qué realmente vais a poder ayudar a las empresas en todo lo que es el tema de automatización de procesos? A ver, como venía a decir, el concepto de automatización es, digamos, a día de hoy un pilar básico dentro de nuestra estrategia. Nosotros entendemos que todas las empresas, y especialmente aquellas que quieren ser digitales, que son la gran mayoría, tienen que pasar por procesos de automatización, y este es el mensaje que estamos llevando al mercado a todos los sectores y en todas las áreas. Pero yo incluso más que, porque nosotros podemos estar confundidos o no, pero lo que sí que detectamos es que el mercado lo está pidiendo. O sea, si vamos simplemente pues, a entornos de analistas, pues como puede ser Gartner este año ha definido la automatización como la tendencia clave estratégica del 2021. En encuestas que se han hecho pues, a directivos de empresas, 4 de cada 5 coinciden en que aplicando capacidades de automatización van a conseguir sobrepasar a sus competidores que no lo estén haciendo, y están convencidos de que sus ingresos en los próximos 3 años se van a incrementar. Hay análisis que demuestran que el 80% de los procesos manuales que tenemos son fácilmente automatizables. Así, por poner un ejemplo en el que hemos estado trabajando recientemente con un banco con presencia internacional, tenían un proceso que involucraba un proceso de compras, un proceso bastante engorroso que involucraba distintas partes de sus departamentos financieros, departamentos contables en varios países, y un proceso que se estaba haciendo y que duraba varios días en terminarlo, se ha conseguido o hemos conseguido automatizarlo entero, y hemos pasado de días a minutos. O sea, yo creo que algo más significativo que este ejemplo no hay, pasar de días a minutos. La verdad es que es increíble, son datos que llaman la atención, ¿no? Que es casi difícil de llegar a imaginar que se puede llegar a optimizar un proceso de esa manera. Esto es en términos generales, pero bueno, ASET es la Asociación Española de Financieros de Empresa. La mayoría de las personas que ahora mismo están conectadas al webinar pues son profesionales que se dedican a las finanzas. Dentro de lo que es el mundo de las finanzas en sí, esto, ¿cómo lo veis? ¿Qué retos, qué problemas, qué
¿qué ambiciones encontráis dentro de lo que es el mundo de las finanzas en lo que se refiere al tema de la automatización de los procesos? Pues bueno, un poco lo que nos viene diciendo la experiencia de nuestros clientes, yo podría identificar probablemente como 3 retos o 3 problemas. El primero es que hay muchísimos procesos. Es un hecho. Y un poco vinculado a este, el segundo sería que hay muchas personas involucradas en esos procesos sin tener muy claro si realmente están aportando valor. Y por último, un problema que también estamos identificando es una cierta aversión al cambio hacia lo tecnológico, yo creo que más que nada por desconocimiento, ¿no? Pero bueno, centrándonos un poco en lo que decía de muchos procesos, al final los departamentos financieros, en cuanto una empresa empieza a crecer, a poco que vaya aumentando sus capacidades, pues los procesos se hacen necesarios, es así. Quizás los departamentos financieros no sean las partes más glamurosas de las empresas, pero son partes críticas. O sea, si el departamento financiero no funciona, la empresa no funciona. Entonces, un poco lo que nosotros nos estamos encontrando en nuestros clientes o lo que estamos viendo es que hay muchísimos procesos redundantes, muchísimos procesos que se encargan de controlar otros procesos y muchísimos procesos que, aunque los tenga, utilizo otro proceso por detrás porque es como lo hacía antes, ¿no? Con lo cual, bueno, hay muchísima casuística y aquí lo que sí que detectamos es que la tecnología tiene muchísimo que aportar. La temática que vamos a tratar hoy, todo el tema alrededor de Process Mining, va de esto, va de cómo yo identifico, cómo yo descubro cómo son mis procesos, es decir, voy a hacer una foto fija ahora mismo para entender cómo estoy trabajando, qué está sucediendo, qué personas se involucran, y una vez analizado eso, lo que voy a tener es las posibilidades de mejora o qué opciones podría tener para que eso fuera automatizado, ¿no? Pues yo creo que los departamentos financieros claramente son objeto de esto. Y luego, por último, lo que comentaba de la versión a la tecnología, es cierto que cada vez yo lo estoy viendo menos. Antes, cuando los departamentos, como puede ser un departamento financiero o un departamento de recursos humanos, iban a pedir soluciones a tecnología, casi siempre era no se puede o eso implica problemas de seguridad, no podemos tocar. Y, sin embargo, en los últimos tiempos sí estamos viendo mucha más conexión entre las distintas partes de las empresas a la hora de que son los departamentos cuando lo piden y trabajan conjuntamente con tecnología. Con lo cual, yo creo que esa aversión al cambio se está reduciendo. Yo creo que al final cada vez hay más nativos digitales, con lo cual pues todos nos involucramos más rápido y por ahí yo creo que se está avanzando también bien. Muy bien, pues un último apunte. O sea, si realmente tuvieras que decir, oye, ¿qué beneficios se obtienen por el hecho de que un área financiera entre dentro de todo este proceso de intentar localizar esos procesos que se pueden automatizar y que se pueden mejorar? O sea, el beneficio claro aparente es eso, antes lo has comentado, ¿no? En el tiempo, pero hay algunos beneficios también ocultos que sea interesante que conozcamos. A ver, yo creo que básicamente lo que tú has dicho es el tiempo. O sea, al final lo que aquí vamos a tener es, vamos a disponer de más tiempo. Las personas, al tener más tiempo, van a poder dedicar sus esfuerzos a cosas que realmente tienen valor. Imaginémonos que tuviéramos el 50% de nuestro día libre, que pudiéramos dedicarnos a cosas que realmente hacen mejor a la empresa, nos podamos dedicar a formarnos mucho mejor, tengamos tiempo para pensar. En general no pensamos. Nosotros llegamos a la empresa, nos ponemos a trabajar, mi proceso, y casi nunca nos paramos a pensar. Si tuviéramos tiempo podríamos pensar. Hay un cliché que está por ahí que al final este tipo de soluciones de automatizar cosas, robots, van a quitar puestos de trabajo, y la verdad es que no es así. La idea que nosotros tenemos es que lo que van a hacer es que las personas sean mucho mejores y que tengan capacidad de dedicar su tiempo a cosas realmente de valor. Sí, yo creo que eso es muy importante, que se vaya ese miedo, ¿no? Y sí que es cierto que habrá que reinventarse en algunas actividades, pero es cierto que es importante que se vaya ese miedo, porque yo creo que lo que nos va a hacer va a ser empujarnos a tener un sistema de trabajo mucho mejor. Enrique, muchísimas gracias por Nada, tu vosotros. aportación. Espero que os guste Bueno, la presentación que hemos preparado y el caso de uso.
con seguridad. Muchas gracias. Bueno, yo creo que hay una cosa que es muy importante, ¿no? Y es que todas las empresas tienen un reto ahora mismo, ¿no? Que es explotar la información, una gran cantidad de información que tienen de usuarios, de clientes, lo que se está llamando lo que es el data mining, ¿no? La minería de datos, que es un conjunto de técnicas y tecnologías para poder explotar esas bases de datos y poder obtener patrones, tendencias, reglas que nos permitan interpretar mejor esos datos. El process mining realmente es la minería de procesos, no es la minería de datos, pero el process mining lo que hace es, pues eso, juntar lo que es el data mining y el process science, que al final lo que te ayuda es a tener una tecnología de análisis de datos que te permita reconstruir, analizar e inclusive mejorar tus procesos. De todo esto es de lo que nos van a hablar Fernando García Estevez y Óscar Fernández Valle. Fernando, veo que ya tienes tu cámara, con lo cual lo que voy a hacer va a ser trasladarte el control y así directamente nos puedes presentar. ¿Lo tienes ya? Yo creo que Perfecto. sí. Entiendo que Pues, estáis viendo la pantalla. Sí, se ve y se te escucha perfectamente, con lo cual todo tuyo. Perfecto, muchas gracias, Miguel Ángel. Bueno, buenos días a todos, lo primero. Muchas gracias por estar con nosotros en este seminario que estamos haciendo junto con ASET. La verdad es que nos ha parecido una forma muy interesante de presentar y de comentar cuáles son los beneficios de esta solución. Como ha comentado Miguel Ángel, nuestro objetivo hoy es enfocar process mining en un área muy concreta, como no puede ser de otra forma estando en ASET, enfocada al área de directores financieros, y además pensamos que la forma quizás más fácil de transmitir los beneficios y el tipo de información que se puede conseguir con una solución de este tipo es a través de un caso práctico, es enseñándolo, ¿no? Y por lo tanto lo que vamos a hacer es dedicar una primera parte a quizás contar un poco más process mining, cómo encaja, dónde, qué beneficios esperables y cómo se trabaja, cómo se desarrolla un proyecto de este tipo, y luego una parte más amplia en enseñarlo, ¿no? Entonces, bueno, como digo, lo primero, muchas gracias a todos y espero que os resulte interesante. Si os parece, vamos a pasar, lo primero, vamos a definir qué es process mining, ¿no? En aquellos casos que a lo mejor no lo conozcan o no hayan oído hablar de la automatización de procesos de negocio, process mining es posiblemente el paso inicial que muchas empresas se debe dar cuando empezamos a abordar un proceso de automatización de negocio. No deja de ser el descubrimiento de los procesos que tenemos en la empresa. En una empresa hay múltiples procesos, muchos de los cuales pueden estar dentro de sistemas o no, muchos de los cuales pueden estar homogeneizados o no, pueden ser, entre comillas, conocidos o no. El process mining lo que busca es darnos visibilidad de los procesos, de las actividades, de las personas que intervienen, de los tiempos, etc. ¿Vale? Nos va a permitir hacer ese descubrimiento, nos va a permitir hacer un análisis de la información contenida en los sistemas donde se están ejecutando esos procesos y nos va a permitir, y esto es probablemente lo más importante, simular qué ocurriría si nos enfocamos en automatizar todo o parte de ese proceso. Es decir, antes de abordar el proceso de automatización de este área, qué beneficios puedo tener de una forma teórica, lógicamente, basándonos en los modelos que ya tenemos, el proceso tal como está definido y la información de la que disponemos y un modelo teórico, un modelo to be al cual queremos llegar, ¿no? Entonces, process mining lo que nos va a permitir es descubrir, analizar y simular todas estas variables alrededor de un proceso crítico de negocio. ¿Cómo lo hace? Lo veremos con un poco más de detalle, pero fundamentalmente lo que hace es coger los datos, los logs, los eventos que ya están en los sistemas que utilizamos en la empresa para llevar a cabo cada una de las actividades de este proceso y a través de algoritmos de data mining relacionar todas estas actividades, de forma que tengamos una visión de principio a fin del proceso completo, como digo, de los actores, de la duración, de la frecuencia con que se va por un camino o por otro, etc. Y esto lo que nos va a permitir al final es encontrar aquellos puntos de mejora donde una de dos, o mejoramos el proceso tal como está, no hace falta automatizar para mejorar un proceso, pero sí es necesario conocerlo, lógicamente, o directamente entrar en la automatización del proceso como tal. Y lo vamos a ver. Aquí tenéis, bueno, diferentes pantallas, las vamos a ver qué datos nos aporta cada una de las etapas y de qué forma podemos visualizarlos más adelante. Pero bueno, sí hemos querido empezar a
dejar ciertas imágenes de cómo funciona. ¿Dónde encaja Process Mining? Comentaba antes. En un proyecto de transformación de un proceso en la empresa hay diferentes etapas. Hay dos grandes áreas donde abordar esta transformación. La primera es la del descubrimiento del proceso per se. ¿Qué tenemos ahora mismo? ¿Qué está ocurriendo en nuestra empresa? Y la verdad es que es sorprendente en muchos casos porque los procesos se van creando con el tiempo. Eso no quiere decir que nadie los tenga documentados de principio a fin. Todo el mundo conoce sus pequeñas parcelas o sus áreas, pero no tenemos por qué conocer el proceso completo. Es muy difícil optimizar algo si no sabemos dónde están los cuellos de botella, dónde están las ineficiencias, dónde se nos queda bloqueado, si en algún punto hay que darle 3 vueltas al mismo paso, por qué ocurre, etcétera, ¿no? Entonces, el descubrimiento de procesos es fundamental. Este descubrimiento se puede hacer, se lleva haciendo toda la vida de una forma manual, sentando alrededor de una mesa todas las áreas y personas involucradas y definiendo qué ocurre en cada una de las etapas, lo cual es un largo, suele ser útil, la verdad es que bastante interesante. Cada vez que hablamos de un proyecto de transformación de procesos, al principio nos cuesta mucho conseguir que todas las áreas involucradas se pongan en una mesa y se pongan a discutir el proceso desde su punto de vista. Una vez que empiezan, lo difícil es pararlos, porque todo el mundo quiere transmitir todo lo que está haciendo y lo que necesita para que su parte sea más eficiente. O sea que ya es una actividad bastante útil, ¿no? Pero la gran ventaja alrededor de Process Mining es que la tecnología ha evolucionado lo suficiente como para permitirnos hacer este descubrimiento de una forma automatizada. Ya no dependemos de que las personas nos cuenten lo que hacen o lo que ellos creen que se debe hacer. Empezamos a analizar lo que ocurre en los sistemas de forma que lo podemos presentar de una forma más realista. Esa es la primera parte. Una vez que tenemos este modelo, este proceso, estas actividades ya creadas, ya definidas o ya visualizadas, y hemos empezado a plantear dónde automatizar y dónde tenemos las ineficiencias que queremos mejorar, entramos en la etapa de la automatización del proceso. Empezamos a definir en qué sistemas, puede ser un gestor de procesos o puede ser un sistema externo, un ERP o un sistema propio, donde vamos a ir incluyendo las actividades y automatizando la ejecución de esas actividades. De forma que empezamos a tener una trazabilidad mayor y una mayor visibilidad de lo que está ocurriendo en tiempo real. Y luego podemos dar otros pasos, podemos robotizar tareas, hay ciertas actividades que no tiene por qué hacer una persona. Se habla mucho del ejemplo típico de recibo un Excel en un correo con 100 filas, que básicamente lo que hace una persona es volcar en una plataforma, en una aplicación que tengo en mi empresa. Eso es algo fácilmente robotizable, esa persona se puede dedicar a tareas de mayor valor añadido. Entonces podemos empezar a pensar en qué actividades son robotizables porque sería más eficiente. O podemos pensar en qué decisiones se pueden automatizar. Muchas veces aprobaciones por debajo de ciertas cantidades, por encima de un tipo de compra o de otro, etcétera, son reglas de negocio que ya están establecidas en la empresa. No es necesario que una persona las aplique porque al final lo único que hace es aplicar lo que ya se ha definido. Eso se puede automatizar, se puede agilizar tanto la ejecución como reducir los errores que pueden ocurrir cuando una persona interviene en el proceso. Entonces, al final, como vemos, hay múltiples tareas. Como comento, Process Mining no deja de ser el primer paso, lo que nos va a permitir descubrir qué está ocurriendo a día de hoy y analizar cuáles son las posibles áreas de mejora. ¿Esto cómo se hace? Desde un punto de vista de negocio, desde un punto de vista del área financiera. Lo primero que tenemos que hacer es conocer el alcance del proceso que queremos trabajar. Hoy vamos a trabajar con el proceso de Procure to Pay, de orden, recepción, facturación y pago. Lógicamente hay que conocer el alcance completo. ¿Qué áreas están involucradas? ¿Qué sistemas trabajan o se utilizan para realizar las distintas actividades? ¿Qué personas, etcétera? Porque al final lo que vamos a hacer es ir a extraer esa información, volcarla en la solución de Process Mining y permitir que sea el sistema el que nos dé estos insights que estamos buscando, ¿no? Una vez que sabemos el alcance, que tenemos definidas las actividades, que tenemos definidas las áreas, nos vamos a los sistemas y extraemos la información de lo que ha ocurrido. Cogemos el histórico del logs, de los registros, de forma que podemos empezar a interrelacionar las actividades.
hay muchos procesos de este tipo que pueden estar ocurriendo en 2, 3, 4, 10 sistemas. Hemos trabajado con algún cliente que tiene hasta 10 sistemas implicados. Lógicamente, cuantos más sistemas hay, más complejo es identificar un sistema un proceso end-to-end, porque hay que empezar a relacionar números de pedido con número de factura, con componentes, con fechas, con actores, con personas. Hay que tener cuidado también, no ser especialmente ambicioso. Desde el principio, cualquier proyecto de transformación de procesos debe ser un proyecto iterativo. Esto es algo que decimos mucho. No, o sea, hay que pensar a lo grande y empezar en pequeño, ¿no? Esto es una frase muy típica. Hay que ver el proceso end-to-end, pero no queramos hacerlo todo desde el principio porque probablemente acabe generando frustraciones y acaben generando problemas. Empecemos en áreas concretas, vayamos creciendo en sistemas, vayamos mejorando según aprendemos a utilizar la tecnología. Pero al final, como decía, lo que hacemos es ir a los sistemas, extraer los datos de esos registros, homogeneizarlos. Lógicamente, necesitamos una serie de datos mínimos para poder trabajar con ese sistema, qué actividades se realizan en él, qué número de identificador podemos utilizar para identificar cada una de las actividades que ocurren de una forma única, qué personas, qué rol ha participado, qué persona, qué usuario ha interactuado en ese sistema, cuándo ha ocurrido esa actuación, porque una de las claves es qué duración, cuánto se tarda en ejecutar cada una de las actividades, etcétera, ¿no? Una vez que tenemos esos datos y los tenemos homogenizados, los metemos en el sistema de Process Mining y es el propio sistema el que nos va a devolver toda la información que vamos a ver a día. De forma que entendamos el proceso desde un punto de vista completo, cada una de las actividades, las relaciones, cuáles son los caminos, alternativas, variables, si el modelo es, si el camino que ha seguido una instancia en concreto, un pedido de compra en concreto, es compliance o no con el modelo teórico que he definido para el buen gobierno de mi empresa, etc. Luego haríamos toda la parte de analítica, tanto de negocio como del proceso. Al final aquí hay dos dimensiones importantes. Una es el proceso es eficiente, cuánto tardo en en pagar una factura o en aceptarla o en ligarla a una orden que me han autorizado, cuánto tardo en recibir el pedido, etcétera. Estamos hablando del proceso en sí mismo. Hay otra dimensión que es la de negocio. ¿Cuánto dinero me estoy gastando en este proceso? ¿Cuántos componentes? ¿Qué tipo de componentes? ¿Qué tipo de servicios estoy comprando? ¿Cuáles son los que más se repiten? ¿Qué proveedores con qué proveedores estoy trabajando? ¿Cuál es el más eficiente o cuál es el que mayor volumen tiene? Este tipo de información de negocio también la podemos encontrar. Y después de esto, como decía, vamos al siguiente paso, que es la automatización. Empieza a pensar en cómo eficientar este proceso y llegar a tener, como ha comentado Enrique, casos donde pasamos de días a horas a la hora de terminar un proceso desde end-to-end. ¿Qué tipo de información me puede aportar Process Mining? Bueno, ya lo hemos ido comentando. Lo primero, yo creo, más útil es las ineficiencias que tiene el proceso. En qué actividades el proceso se queda bloqueado durante días y por qué. ¿Quién no hace algo o en qué parte del proceso iteramos 3 veces una autorización? Una vez autorizada el pedido o autorizada la compra, resulta que tenemos que hacer 3 veces la petición al proveedor. ¿Por qué? Porque hay un fallo, es un error humano, es un problema de fechas, es un problema de definición previo de lo que se quiere comprar. Al final, lo que nos va a indicar es aquellos puntos en los que tenemos que mirar más detalle qué es lo que está pasando, qué ineficiencias tenemos, qué errores hay. En muchos casos se producen errores y se repiten actividades simplemente porque hay un error. Bueno, pues miremos por qué ocurren esos errores y a lo mejor es un buen candidato para robotizarlo, ¿no? Una persona que se tenga que dedicar exclusivamente a meter números de pedido, part numbers, identificadores, cantidades y coste en un sistema de forma manual, pues lógicamente es una actividad muy propicia para que esa persona cometa un error, cuando probablemente un robot lo haga mucho más rápido, sin errores y sin que la persona aporte valor en ese proceso. Esa persona podría estar haciendo un trabajo más interesante. Lógicamente, hablaremos mucho de KPIs, veremos cómo establecer KPIs, indicadores de negocio que nos permitan ver cómo lo estamos haciendo frente a lo que nos exige la empresa, en cuanto a SLAs, en cuanto a tiempos, etcétera, ¿no? Y dónde están las oportunidades, como hemos visto hoy, dónde debemos mirar o dónde debemos pensar en cómo automatizar para mejorar la eficiencia, reducir errores o incrementar incluso, en algunos casos, el flujo de caja, como veremos en el caso concreto de Procure to Pay, si es conveniente.
Bueno, esto es lo que vamos a ver durante la demostración. Al final, las 3 etapas de Process Mining, como ya he ido comentando, son, por un lado, el descubrimiento, entender cuál es el proceso completo end-to-end, cuáles son las reglas de negocio que se aplican en esas actividades. Tenemos la capacidad de extrapolar en función del tipo de petición, la persona, etcétera, y los diferentes caminos que toma, cuáles son las reglas de negocio implícitas, porque pueden ni siquiera ser explícitas, pero es algo que ocurre frecuentemente. Bueno, pues podemos automatizar esa decisión, podemos ver esos modelos de reglas, podemos hacer task mining, lo comentaremos, es decir, hay actividades que realizan personas en su portátil, sin ningún sistema. Por ejemplo, recibo un correo con una petición de compra o con una factura y la vuelco en un Excel, un caso más típico de lo que probablemente nos gustaría a todos. Eso está fuera de cualquier sistema, no tenemos visibilidad de lo que está pasando. Pero lo que sí podemos hacer es analizar el trabajo que la persona realiza en su propio portátil, en su propio ordenador, entender cómo trabaja y, por lo tanto, buscar incluso en esas áreas formas de mejora de su trabajo. Como digo, a lo mejor podemos robotizar esa entrada de datos, o si vemos que esta persona lo que hace es mandar un correo a otra que tarda 3 días en contestar, podemos automatizar el envío de las aprobaciones de forma que ni siquiera las personas deban estar involucradas en ese apruébame este pedido que me acaba de entrar antes de que lo procese en el sistema. Todo esto es automatizable, podemos utilizar un gestor de procesos y desde ese momento ganamos esa trazabilidad, esa visibilidad de lo que está ocurriendo. ¿Cuántas aprobaciones hay en vuelo que la persona no ha aprobado? Y ya nos salimos de este círculo de un correo que envía una persona a otra, etcétera, etcétera. Aquí, bueno, diferentes pantallas, esto es lo que vamos a ver durante la demo, no me voy a extender mucho. En el descubrimiento vamos a hablar de frecuencia, cada actividad, qué camino sigue, con qué frecuencia sigue un camino u otro. Vamos a hablar de si el proceso que sigue ese pedido concreto es compliance con el modelo teórico que he definido en la empresa. Si yo digo que cualquier orden tiene que tener una aprobación por parte de una persona y de repente me encuentro con muchos pedidos que me llegan y facturas que me llegan sin la aprobación, claramente hay instancias que no están siendo compliant, no están siendo conformes al modelo que he definido. Tendré que mirar qué es lo que está pasando. La duración del proceso o de cada una de las actividades es un dato muy interesante para saber si estoy cumpliendo los SLAs o si son tareas robotizables o no. Costes, si tenemos datos de costes en el sistema, podemos saber las facturas por proveedores, por importes, etcétera, hasta dónde llegan. En la parte de análisis, todo tipo de cuadros de mando, además definibles y personalizables de forma que me den la información que yo necesito, con una visión de negocio, mapa social, de recursos, cómo se relacionan departamentos, áreas, etcétera. Y una vez que he definido los KPIs, análisis de rendimiento, SLAs, etcétera. Esto lo vamos a ver durante la sesión y también vamos a ver la parte de simulaciones. ¿Qué ocurre si elimino FTs, si elimino personas y robotizo, etcétera? ¿Cuánto me reduciría teóricamente el tiempo de ejecución? Task mining, ya lo he comentado, en aquellas áreas donde no podemos ir a un sistema, lo que podemos hacer es mirar el trabajo que realiza una persona en su ordenador, grabar las acciones del usuario para entender si ese trabajo es susceptible de ser automatizado o mejorado o no. Vale, pasando ya al caso práctico, vamos un poco justos de tiempo, pero yo creo que nos va a dar tiempo a verlo. Hemos elegido el caso de Procure to Pay, es un caso complejo que involucra diferentes etapas, el pedido, aprobación de órdenes, la ejecución de la orden, la recepción de los bienes o de los servicios que se han solicitado, la recepción de la factura, la comprobación de que esa factura es correcta y está asociada a un pedido y los importes son los adecuados, y el pago. Como digo, en muchos casos este proceso de Procure to Pay lo que se puede hacer es romper en distintas etapas y empezar a pensar en áreas concretas para arrancar esta automatización. Pero es bueno tener una visión completa porque eso nos va a permitir saber dónde es más eficiente, dónde es más óptimo empezar a trabajar. ¿Dónde tenemos los datos? En múltiples sistemas. ERPs, suelen ser muy típicos, sistemas propios que hemos desarrollado. Desafortunadamente, seguramente en más Excel de los que nos gustaría. La gente tiende a guardar la información en un Excel, probablemente por comodidad, pero eso no quiere decir que sea lo mejor para la empresa porque pierdes una visibilidad y una trazabilidad de lo que está ocurriendo. Y si hay un error,
dependes de una persona para encontrarlo. En correo es otro gran agujero negro de los procesos, el envío de un correo a otro pidiendo autorizaciones, enviando información, etcétera. Es un área donde no tenemos visibilidad de qué está ocurriendo y hay que pensar en cómo automatizarlo. ¿Qué tipo de KPIs? Pues los hemos ido comentando, tipos de ejecución, si el modelo es compliance o no, errores, etcétera. Al final, como comentaba, lo que vamos a ir viendo es cada una de las áreas, qué áreas o qué zonas son susceptibles de ser mejoradas y qué beneficios nos puede aportar. ¿Qué beneficios nos puede aportar mejorar el proceso de compra y de autorización de compra o qué nos puede aportar el mejorar el proceso de pago? Evitarnos pagar antes de tiempo y tener un posible problema de flujo de caja o pagar detrás o más tarde de lo que deberíamos y perder posibles incentivos, posibles descuentos que hubiéramos tenido si hubiéramos pagado en plazo, ¿no? O sea, al final son distintas áreas, sabemos que mejorando tenemos unos beneficios concretos, ¿no? Y esto es un poco lo que vamos a intentar ver durante todo el proceso. Vamos a tener diferentes métricas, vamos a ver monitorizaciones, podemos ver desviaciones en áreas concretas, podemos ver lo que digo, reworks, en que múltiples iteraciones en una actividad, podemos ver todo tipo de, lo llamamos Maverick Buying, al final no deja de ser compras, ejecuciones de pedidos o pagos, facturas sin aprobaciones previas o posteriores. Todo este tipo de casuísticas nos interesa detectarlas para poder identificar si es un problema real o no, puede ser un problema de información en el sistema o puede ser un problema real, y si lo es, cómo abordamos su mejora de forma manual, metiendo más, poniendo algún otro tipo de control, o automatizándola de forma que nos evitemos pues que la gente tome iniciativas que a lo mejor no están dentro de lo que nosotros, lo que el proceso nos pide, ¿no? Si os parece, pasamos a la demostración, porque como os digo, esto es lo que vamos a ver un poco de forma completa. Miguel Ángel, por favor, si no veis el navegador, decírmelo, pero entiendo que estáis viendo ahora. Esta es la solución de Process Mining de IBM. Se ve bien, Fernando. Se ve bien. Perfecto, gracias. Aquí tenemos los diferentes procesos que estamos analizando. En este caso, pues, por un lado es proceso de órdenes, por otro tendríamos el Procure to Pay. Podríamos tener aquí tantos procesos como estuviéramos trabajando a día de hoy en su identificación. Si entramos en el de Procure to Pay, lo primero que vamos a ver, perdona, que ha pasado el tiempo y me ha saltado el registro. Lo primero que vamos a ver es, como decíamos, primera etapa, descubrimiento. ¿Cuál es el proceso? Bueno, pues aquí tenemos una imagen del proceso completo. Aquí hay un filtro, perdonad, lo voy a quitar un momento. Por supuesto, bueno, ahora lo veremos, se puede filtrar porque, dependiendo de la cantidad de actividades y de pasos, los procesos pueden ser difíciles de ver. Dejadme que haga esto. Bueno, perdona, lo tenía que haber hecho antes. Pero bueno, este sería el proceso completo. Esta sería la primera imagen que recibimos una vez que hemos analizado toda la información de los sistemas. No he entrado en la parte de carga de datos, etcétera, me parece que tiene quizás menos interés para una sesión de este tipo. Ya hemos cargado los datos en el sistema los ha analizado, esto es lo primero que nos presenta, ¿no? Este es el proceso completo, podemos hacer zoom allí donde consideremos, aquí vemos ahí en total 25.000, casi 26.000 instancias creadas, casos, con 220.000 actividades que se han llevado a cabo, ¿no? Dentro de este proceso de Procure to Pay que estamos analizando. Aquí vemos los distintos caminos, creación de peticiones, creación de ítems, luego aquí ya vemos que, bueno, hay distintos caminos, vemos el volumen de actividades que han ido por un lado o por otro, aquí ya vemos que empieza esto a bifurcarse y a haber actividades de todo tipo, cambios de precios, cambios de días, hasta que la orden se llega a aprobar, recibimos los bienes o los servicios que hemos contratado, recibimos las facturas, etcétera, ¿no? Bueno, aquí vemos, esto es un proceso relativamente sencillo. La primera información que nos da esta visión es la frecuencia. Cuanto más azul es el color, más frecuente es esta actividad, ¿de acuerdo? Y esto lo podemos ver con el nivel de detalle. Aquí tenemos la parte de órdenes, aprobación, recepción, facturas, pago, ¿no?
Esto es el proceso de un punto de vista muy amplio. Esto lo podemos ver con el nivel de detalle que queramos. Aquí podemos decirle, estamos al 20%, vamos a decirle que queremos ver todas las actividades que han ocurrido en todos los casos que hemos generado. Bueno, pues como podéis ver, se empieza a volver un poco inmanejable. Por eso es bueno enfocarse en aquellos casos y caminos más frecuentes o donde más ineficiencias podamos detectar. Porque si intentáramos hacer un análisis completo, pues nos encontraríamos con que desde la recepción de la factura hasta el pago hay múltiples actividades, pero como podéis ver, algunas de ellas ocurren 14 veces. Bueno, pues puede ser un problema o no, pero probablemente no es el primer problema donde queramos enfocarnos. Entonces, lo que tenemos que ver es el nivel de granularidad con el que queremos analizar este proceso, sabiendo que siempre podemos hacer zoom allí donde nos interese. ¿Qué datos nos va a dar o qué datos tenemos disponibles? Pues el primer dato que tenemos disponible es, como decía, la frecuencia, la similaridad con un proceso, con un modelo teórico que hemos definido. Pero sobre todo algo muy interesante es la frecuencia con que se repiten distintos caminos. En este caso tenemos que el 31,5% de los casos, 8.000 y pico, siguen el camino más frecuente, lógicamente. Esto es redundante. Con suerte, y luego lo veremos, este será también el modelo teórico que hemos definido. Pero aquí ya, bueno, tenemos una primera indicación. 31% el modelo más frecuente, quiere decir que 2/3 de los casos siguen otro camino, lo cual no es demasiado eficiente. ¿Cuál? Podemos ir al siguiente, el 5% de los casos, bueno, pues vemos qué ocurre. Podemos pinchar y vemos que básicamente son, en un 5% de las ocasiones, lo primero que sabemos de un pedido es que hemos recibido la factura, lo cual claramente es un problema. Aquí puede haber dos casuísticas. Esto es porque no está ligada la factura, el número de factura con el número de pedido, por lo tanto el sistema no ha sido capaz de machearme una orden con una factura. Es un problema de control, pero no es un problema, es un problema de control, pero no es un problema excesivamente grave. Lo que puede ocurrir es que lo primero que sabemos es que nos ha llegado una factura de algo que ha ocurrido fuera del sistema por completo, cosa que probablemente sea mayor problema a la hora de controlar eficientemente una empresa, ¿no? Si alguien ha hecho un pedido fuera del sistema, ha recibido los bienes fuera del sistema y lo primero que sabemos es que el proveedor nos manda la factura para que se la paguemos, tenemos un problema de control, un problema de proceso que debemos abordar. Como este, podemos analizar el siguiente caso. Otro 5% de los casos es el caso opuesto. Tenemos una petición, una orden que llega hasta ser autorizada, aprobada, pero en la que no ocurre nada. Bueno, pues parece que los dos casos cuadran. Probablemente aquí lo que ocurre es que lo que no conseguimos es ligar ambas partes de la ecuación, ¿no? Los pedidos y las facturas. Bueno, pues ya sabemos un área donde tenemos que enfocarnos para mejorar. Como estos podemos ver múltiples. Aquí podemos ir viendo, aquí tenemos un camino completo, pero con una variante, en este caso la de bienes. Bueno, podríamos ir bajando y viendo las distintas casuísticas, ¿no? Como digo, esto lo que nos va a dar es frecuencia. Nos la va a dar con el nivel de detalle que queramos y aquí podemos ir viendo los datos concretos de cada uno, viendo estadísticas de cada uno de las actividades que han ocurrido, quién la ha realizado, con qué frecuencia, tiempos, etcétera, ¿no? Vamos a hacer zoom hasta el nivel que queramos. Este es el primer vistazo que tenemos de nuestro proceso y la primera, digamos, gran información que es la frecuencia y las variables. La segunda es, ¿este modelo es compliance con el modelo teórico que tengo definido en mi empresa? Y aquí vemos que han cambiado los colores, las actividades no, lógicamente, pero aquí ya empezamos a ver en rojo aquellas actividades fundamentales que no cumplen con el modelo teórico. Es decir, nuestro modelo teórico no contempla que se cambie, una vez aprobada la orden, el grupo o el departamento de compra, ¿no? Pues esto es algo que está ocurriendo con una frecuencia relativamente importante. Tenemos información agregada, pues hay 13.000 casos que son compliance con el modelo, pero hay 12.000 que no. O sea, la mitad de los casos siguen un camino que no es el modelo teórico. Aquí tendríamos la información igual que hemos visto antes. Hay un 12% de los casos en los que ocurre es que se cambia los ítems dentro del pedido, un 10% en el que cambia la fecha de entrega una vez aprobado, cambia el departamento de compra. Bueno, aquí podemos ir analizando, ¿no?
Y, como decíamos antes, pues, lo que vamos a hacer es zoom en cada una de las áreas concretas e intentar entender por qué está ocurriendo. ¿De acuerdo? ¿Qué más podemos saber? Podemos saber la duración de un caso o, en general, el modelo agregado de todos los casos. ¿Cuánto tardo? Aquí lo que vemos, de repente ya ha cambiado, ya no es el número, es cuánto se tarda desde que se lanza el proceso. Obviamente no se tarda nada, pero desde que se crea una petición hasta que esa petición se libera, se tardan 4 días. ¿Por qué? Pues probablemente cuando veamos la parte de automatización veremos que este sistema es manual y es una persona que tiene una cola de trabajo que obviamente llega hasta aquí. También tenemos mucha información. Podemos ver tiempos medios, tiempos máximos, podemos ver número de personas o número de ítems involucrados, podemos ver si esta actividad está incluida en el modelo o no. Y aquí veremos que en algunos casos la cobertura es más pequeña. Pero bueno, al final, y una vez más, el código de colores nos va a ir diciendo pues, los tiempos, ¿no? Aquí podemos hacer algo muy interesante, que es añadir una visión de KPIs. En este caso, el SLA lo estamos cumpliendo al 100% y me sale todo en verde. Probablemente cuando empecemos a tocar o a ver casos concretos, y como decíamos antes, siempre podemos venirnos aquí y ampliar al 100%, veremos que en muchos casos no cumplimos los SLAs que la empresa nos exige y podemos analizar el por qué no cumplimos esos SLAs. Podemos tener esta visión de KPIs. Y como comentaba antes, podemos tener una visión de costes. Si los sistemas nos aportan el coste de cada ítem de la factura, tenemos el coste de los recursos que participan en cada actividad del proceso, pues vamos a empezar a ver información sobre el coste de un proceso o sobre el coste de un caso concreto o sobre la facturación o el volumen de compra total, que luego además, como veremos en los cuadros de mando de análisis, podemos segmentar por proveedor, por factura, por tipo de compra, etcétera. ¿Vale? Estos son diferentes vistas que nos va a permitir tener la solución de Process Mining, la relación entre las distintas actividades y una visión global. Vale. Primer paso. Luego, obviamente, aquí trabajamos, digamos, en detalle, pero siempre podemos crearnos cuadros de mando. Cuadros de mando, como decía antes, tanto del proceso como de los datos de negocio que consideremos relevantes. Estos cuadros de mando, pues aquí vemos nuestros 25.900 casos. Podemos ver datos como que estamos recibiendo unos 100 casos diarios, que la media de resolución es de 107 días, la más típico son 91. Podemos ver que la mayor parte son muy parecidos al modelo de referencia que tenemos definido, lo cual es un buen dato. Y luego podemos ver todo tipo de cuadros de mando de rendimiento, por actividad, cuánto tardan las actividades, volúmenes, etcétera. Podemos volver a poner una vista de KPIs, podemos definir, aquí por ejemplo definimos los KPIs, cuáles son los thresholds aceptables para que estemos dentro del SLA, estemos en riesgo de no cumplir el SLA o estemos fuera del SLA. Bueno, pues se definen aquí y una vez definido, pues podemos crearnos un cuadro de mando en que nos enseñe qué actividades están dentro o fuera de los SLAs y dentro de los KPIs que hemos definido. Podemos hacer un drill down de actividades, de recursos que más participan, por lo tanto, que más cuidado tenemos que tener, duración de los casos y volumen. Podemos tener todo tipo de vistas en función de lo que queramos analizar. Aquí tenemos por actividades, cuáles son las actividades más realizadas, de recursos, qué recursos son los que más participan en qué actividades. Como digo, esto es personalizable, tenemos todo tipo de cuadros de mando definibles. Pero también podemos hacer una analítica más profunda y además con distintos filtros. Ahora cuando he empezado hemos visto que tenemos un filtro creado, podemos crear todo tipo de filtros. ¿Esto qué nos va a dar? Nos va a dar una visión de aquello que nos interese enfocarnos. Por ejemplo, hablábamos del order Maverick, ¿no? De estos pedidos que se crean pero que luego no tenemos una ejecución ni una factura detrás. Bueno, pues queremos analizarlo en concreto. Aquí vemos volumen total de casos y volumen de casos que se encuentran en esta situación. Estadísticas por proveedor. ¿Qué proveedores? Podemos empezar a buscar relaciones, ¿no? Hay un proveedor que siempre tiene la orden pero nunca me envía la factura. Es raro. ¿Por qué? Pues probablemente es porque no está metiendo el número de pedido correctamente en la factura. Pueden ser cosas tan tontas como esas, fácilmente solucionables, o pueden ser cosas más complejas que requieren una intervención distinta. Como comentaba, tipo de proveedores, volumen por proveedores, siempre tenemos esa visión dual.
proceso, análisis de lo que está ocurriendo y negocio. ¿Vale? Y podemos decidir cuál nos interesa más. Igual que podemos ver en los pedidos del Order Maverick, podemos ver esta casuística que habíamos visto que era un 5%, un 5,4% de las ocasiones, que es la de, lo primero que hago es recibir la factura, ¿no? Vale, pues, ¿en qué proveedores me está ocurriendo esta casuística? ¿Qué importancia tiene? ¿Qué volúmenes? Podemos ver importes. Perdonad. Podemos ver estos, vamos a hacer un drill down obviamente por vendor y podemos ver los lead time. O podemos ver qué importes son los más frecuentes que me pasen. Podemos darle la visión que queramos. Desviaciones. ¿Qué pasos se están repitiendo más de lo que probablemente deberían? Pues podemos ver, aquí tenemos las distintas actividades y el número de veces que se repite. Vale, ¿esto por qué ocurre? Probablemente tengamos que entender si esto es un error, si es una persona, si es un robot, si es una aprobación que no ocurre en tiempo, etcétera, etcétera. Y aquí igual podemos tener una visión más de detalle. Aquí tenemos una visión más agregada. Bueno, son diferentes formas. ¿Qué es susceptible de ser automatizado? Pues igual, aquí tenemos una visión general de aquellas actividades que están siendo ya robotizadas, por ejemplo, pues aquí tenemos la aprobación de órdenes, se robotiza en un total de 100 de las 25.000, pero con un coste mucho menor, etcétera. Bueno, pues aquí podemos ver muchas que no están robotizadas, aquí hay otras que están robotizadas de una forma muy significativa. La creación de pedidos, ¿no? Una vez aprobado, volcarlo en el sistema. Bueno, pues esto nos da una idea de qué está ocurriendo. O podemos simplemente tener una visión global y estoy viendo diferentes vistas simplemente por daros una visión de múltiples tipos de cuadros de mando y tipos de información que podemos conseguir. Como podéis comprender, aquí podríamos estar mucho tiempo. Además, como os digo, aquí el objetivo sería luego, pues, podemos hacer un drill down, decir cuántos casos están corriendo en este momento y de qué tipo son y con qué frecuencias, etcétera, ¿no? ¿Qué tipo de SLA? ¿Estamos cumpliendo el SLA o no? Pues los que están actualmente ahora sin cerrarse, están abiertos. Tenemos 477 que sí cumplen el SLA, pero tenemos 4.000 que ya se han pasado del SLA. ¿Vale? Pues este tipo de información la podemos conseguir. Al final, como os digo, múltiples cuadros de mando, capacidades de análisis, hacer drill down, tanto desde un punto de vista de negocio, como del proceso, como desde un punto de vista del proceso. Por último, simulaciones. Y como queda poco tiempo, Óscar, casi lo voy a enseñar yo muy rápido porque se nos ha ido un poco el tiempo y si no, entre que cambiamos y lo vemos, se nos va a hacer tarde. Lo vemos en un minuto y encantado de enseñarlo en más detalle si tenéis el interés. Pero queríamos dejar tiempo para preguntas y si no, nos va a dar tiempo. ¿Cómo hacemos simulaciones? Bueno, pues esto, si no lo conocéis, entiendo que la mayoría lo conoceréis, es un diagrama de procesos. Proceso BPMN es una forma estándar de pintar un proceso con todas sus actividades, las diferentes personas o roles que intervienen y la relación entre las actividades. Bueno, este de hecho sería el modelo que luego exportaríamos, si queremos, a un gestor de procesos, a un sistema, para automatizar su ejecución. ¿Qué nos permite? Esto nos permite hacer simulaciones, como digo. Aquí tenemos múltiples simulaciones que hemos ido haciendo. Vamos a ver la de automatización. Vamos, hemos hecho una simulación, vamos a hacer una que sea un V2. ¿Esto qué nos permitiría? Como digo, no nos va a dar tiempo, pero simplemente porque lleguemos a esta tercera etapa, ¿no? Hemos hecho descubrimiento, hemos hecho análisis, hacemos simulación. Quiero empezar a plantearme qué ocurre si empiezo, bueno, aquí tenemos una distribución, podemos decidir cuántos casos, vamos a hacer una fácil con 100 instancias para que nos dé tiempo a verla ejecutada. Aquí vemos las distintas actividades y aquí empezamos a tocar los parámetros. Pues en este caso tenemos 20 personas trabajando. Bueno, ¿qué ocurre si bajo esto a 10 y robotizo la actividad al 100%? Por ejemplo, ¿no? Estamos hablando de la petición, la creación de peticiones. Vamos a irnos vamos a hacer otra más, nada más. Por ejemplo, el cambio de Purchasing Group. Bueno, pues hay una persona que es básicamente la que recibe las peticiones y que se dedica a esto con unos parámetros. Bueno, vamos a ver si podemos robotizar el trabajo de esta persona en un 50%, ¿qué ocurre? Y aquí que hay 8, si ponemos también 4 y lo bajamos al 50, vale,
¿qué ocurriría, ¿no? Bueno, pues corremos esta simulación y lo que nos va a dar es una comparativa entre el caso ASIS, tal como está en nuestros sistemas ahora mismo, y el to be, el que teóricamente ocurriría si llegamos a ejecutar estas automatizaciones que hemos visto, ¿no? Pues aquí vemos igual una vista agregada, una vista global de casos. Aquí, como vemos, son pocos. Lo hemos hecho para que se pudiera ejecutar rápido, pero podríamos poner 25.000 y ver la casuística. Lo que vemos es que hay una reducción en los tiempos significativa, no muy importante, pero sí significativa. Podríamos tocar otros parámetros a ver si conseguimos reducirlo más. Los costes, el caso total, en qué facturas afectaría más o menos, y aquí ya vemos diferentes visiones de, bueno, cuántos casos, cómo de rápido se terminarían en el modelo teórico, que es el naranja, frente al azul, que es el real, y las distintas actividades, lógicamente, cómo quedarían impactadas en caso de que ejecutáramos. Y luego, pues volvemos a nuestro modelo que ya conocemos. En este caso, empezaríamos a ver las actividades concretas y los tiempos que han ocurrido. Aquí podríamos ver pues, múltiples derivadas, tanto de duración como de costes, etcétera. Vale, pero bueno, perdonar que haya ido muy rápido en esta última parte, pero se nos ha ido un poco el tiempo que teníamos contemplado para hacer la demo y la presentación. Si os parece, Miguel Ángel, pasamos a las preguntas. Si en alguna de las preguntas surge algún tema, pues lo vemos directamente sobre la demo. Perfecto. La verdad es que, Fernando, muchas gracias. Sí que es cierto que se nos ha ido un poquito el tiempo, pero yo creo que hay alguna pregunta que sí que sería interesante responder. Una de ellas es que has hablado de algoritmos en todo el... Bueno, me parece, ¿ese has sido tú o ha sido Enrique el que ha hablado de algoritmos cuando estamos hablando de Process Mining? ¿Eso significa que estamos hablando de inteligencia artificial que hay por detrás? Bueno, es que la definición de inteligencia artificial y de lo que implica daría casi para otro seminario de 1 hora, ¿no? Al final, inteligencia artificial yo creo que son muchas tecnologías diferentes. Si nos referimos a inteligencia artificial como la capacidad de aprender o de inferir relaciones en base a datos, sí, porque lógicamente los algoritmos lo que hacen es buscar esas relaciones y extraer esos datos. Si nos referimos a la capacidad de aprender y en base al aprendizaje del sistema, hablamos de modelos de Machine Learning, ¿no? Ya nos vamos a un área muy concreta que es Machine Learning. Process Mining no hace eso, no aprende, porque lo que está dándonos es una visión, es una foto de lo que hay. ¿Dónde podríamos aplicar algoritmos de Deep Learning, de Machine Learning, que nos permitan aprender inferir estas relaciones, estas estadísticas y tomar decisiones de forma automatizada? Esto lo hacemos en aguas abajo, ¿no? En este proyecto de transformación, cuando hemos automatizado el proceso con un gestor de procesos, ahí sí que tenemos herramientas de Machine Learning. Ahí tenemos bases de datos en la cual en tiempo real recibimos cada una de las actividades, cada uno de los pasos. Ahí sí que aplican algoritmos de Machine Learning que aprenden y en base a lo que aprenden sugieren o ejecutan, depende de cómo lo tengamos configurado, mejoras de forma automática. Pero esto, como digo, ya es en la fase de transformación de procesos. El Process Mining lo que nos da es una foto. Cogemos los datos, el histórico de estos 6 meses de 2021 o el año 2020 entero, de todos nuestros sistemas, todos los datos que hay dentro, todos los casos que han ocurrido, y extrapolo y saco toda esa información. Eso es lo que nos hace Process Mining. Me pinta esta foto que tengo. Si lo que quiero es aprender, eso hay que hacerlo ya en fase de transformación. Vale. Oye, otra pregunta. Dentro de lo que es finanzas, ¿cuáles son los procesos más habituales que se están utilizando para todo el tema de Process Mining? Los que se están estudiando. Bueno, finanzas también es, seguramente las personas que tenéis en el webinar se reirán, ¿no? Porque yo creo que un director financiero, un área financiera, abarca probablemente todos los procesos de la empresa. Entonces es difícil decir cuáles son los que más se trabajan. Hemos elegido el de Procure to Pay porque pensamos que es uno muy representativo. Como he comentado durante la sesión, probablemente haya áreas concretas dentro del Procure to Pay que queramos abordar de forma más enfocada. Podemos ver el Procure to Pay completo, pero empezar a trabajar en pedidos o en pagos, ¿no? Al final, allí donde necesitemos múltiples áreas aprobando,
es probablemente un área donde un director financiero quiere tener mayor visibilidad de la que tiene ahora mismo, ¿no? ¿Quién ha aprobado qué? Este pedido, ¿quién lo ha aprobado? ¿Tiene la potestad de aprobarlo? ¿Está por encima o por debajo del threshold que he marcado como límite de riesgo para que una persona, un director de área, apruebe? ¿O debería haber venido a finanzas a pedir una segunda aprobación y lo ha hecho, ¿no? Allí donde tenemos este tipo de casuísticas es donde muchas veces se busca esta visibilidad. Allí donde hay, en las áreas administrativas se está haciendo mucho, donde tenemos áreas, en banca esto sobre todo se da mucho, ¿no? Centros operativos que lo que hacen son procesos o de presentación de propuestas o de presentación de ofertas o de ejecución de ventas. Es necesario tener una visibilidad de las personas que intervienen y de los SLAs. Allí donde nos piden SLAs, donde el negocio es muy exigente en SLAs, es otra área donde estamos trabajando mucho. En general, siempre decimos que allí donde hay muchas personas realizando tareas muy repetitivas, probablemente es un área donde queramos mirar si son susceptibles de ser automatizados o no y ahora mismo qué está ocurriendo. Y, por supuesto, allí donde el negocio nos marque como prioridad. Pero vamos, un área financiera, en muchos casos, como digo, pues puede ser desde compras, también podemos estar hablando de directores de operaciones, ¿no? Pago, todo lo que tenga que ver con flujo de caja, probablemente son las áreas donde más foco se hace. También es cierto que donde más interés vemos en las empresas es en las áreas de negocio, digamos, que son las que están de frente al cliente, ¿no? Las que nos traen la facturación en muchos casos son áreas donde también queremos mirar cómo de eficientes somos y cómo de bien estamos ejecutando ese proceso de presentación de propuesta, seguimiento de operación, seguimiento de oportunidades y ejecución, ¿no? Al final hacemos una venta, esa venta implica una compra de material o una asignación de recursos que hay que hacer un seguimiento y ese seguimiento nos lleva a ver si estamos cumpliendo con los KPIs, con los SLAs que hemos definido en fase de propuesta. Son otras áreas donde también estamos trabajando mucho. Y oye, por terminar, una última pregunta muy rápida. Entiendo que vosotros desde IBM indudablemente ayudáis y apoyáis a las empresas a poder hacer este tipo de análisis y de estudio. Entonces nos preguntan que si nos podéis dar una estimación de tiempo sobre aproximadamente cuánto puede llevar el análisis para localizar uno o más procesos que puedan ser optimizables y qué involucración se necesita por parte de los equipos de la empresa. Vale, a ver, voy a empezar por el final. La involucración de los equipos de la empresa es fundamental. Como hemos visto al principio de la presentación, el primer paso a la hora de abordar un proyecto, un process mining, es definir el alcance del proceso. Es decir, necesitamos, bien IBM, bien el equipo de la compañía, de la empresa, que vaya a abordar este proceso en concreto, o bien un integrador, un consultor de negocio que hayamos traído para que nos haga este análisis y esta transformación, lo primero que va a necesitar es la involucración de las áreas de la empresa para definir el alcance. Una vez que está definido el alcance, es cierto que no necesitamos que el negocio esté tanto involucrado porque, como hemos dicho, lo que vamos a hacer es buscar los datos que están en los sistemas, ¿de acuerdo? Entonces, aquí un consultor de procesos lo que va a hacer es extraer esa información de los sistemas que sí que nos ha definido negocio. Ahí necesitaremos la involucración de IT, por supuesto. Nos tienen que dar acceso a esos sistemas o nos tienen que dar esos datos extraídos, exportados, pero sí que vamos a necesitar la involucración de IT. Y ahí el consultor, el equipo de la empresa o IBM van a hacer el trabajo, digamos, de descubrimiento. Entonces, yo diría, involucración de negocio en el primer paso es fundamental porque nos tienen que decir el alcance en las actividades, las personas, tenemos que fijar los sistemas y luego IT para ayudarnos a extraer la información. Tiempos. A ver, el análisis como tal, una vez que tenemos los datos, lógicamente dependerá de la complejidad del proyecto, del proceso, pero estamos hablando de días o semanas. Hay un paso previo, que es la preparación de los datos, que puede llevar su tiempo, ¿vale? Hay sistemas como SAP, donde lógicamente tenemos una variedad de datos y una granularidad de datos muy importante, por lo tanto la extracción es relativamente sencilla y la homogenización, la normalización. Hay otros sistemas donde a lo mejor no están tan preparados, los datos que nos dan son más limitados y por lo tanto hay que trabajar más. Entonces, esa fase es fundamental y se puede llevar más tiempo del que pensamos dependiendo del sistema del que queramos extraer la información. La parte de consultoría, estamos hablando de
días / semanas, dependiendo de la complejidad del proyecto, del proceso y del nivel de detalle que queramos abordar, y luego pasaríamos a la fase de ejecución. En total, podemos estar hablando de 1 mes a 3 meses, por dar un rango sin pillarnos mucho los dedos y tampoco sin hacer que la gente piense que esto nos puede llevar 1 año, no. O sea, se puede conseguir información relativamente rápido. Es verdad que una vez que empiezas a escarbar, aquello puede requerir más tiempo del que pensabas, ¿no? Pero bueno, por supuesto, IBM a disposición de todos los asistentes, todas las empresas que forman parte de Asset. Tenemos la posibilidad de hacer pruebas, de dejaros una solución de este tipo en formato SaaS, en cloud, para probarlo. Si tenéis algún modelo que queráis probar en concreto, pues podemos habilitaros una instancia y que probéis, ¿no? Para ver si esto realmente aplica. Y lógicamente tenemos muchos colaboradores, consultores de procesos que estarán encantados de trabajar con todas las empresas en esta definición, en el descubrimiento y luego en la transformación, porque no nos engañemos, lo importante, una vez que tenemos la foto, es cómo vamos a hacer la mejora, cómo vamos a hacer la transformación de los procesos. Y ahí, lógicamente, a vuestra disposición también para colaborar, para aportaros personas o empresas con experiencia, o bueno, de la manera que consideréis más oportuno ver estos temas en detalle. Muy bien, pues Fernando, muchísimas gracias. Muchas gracias también a Enrique y a Óscar, aunque no lo hayamos visto, que ha estado ahí en bambalinas. Creo que ha sido un tema muy interesante que hasta ahora no se había visto en Asset. Todo el tema de Process Mining creo que tiene un gran futuro por delante. Algunos apuntes que han salido muy interesantes, bueno, pues el tema de poder simular, ¿no? El qué ocurriría si automatizamos todo el proceso. El que en sí el Process Mining no deja de ser ese primer paso, ¿no? Pero que lo que nos aporta, pues por ejemplo, es conocer las ineficiencias o los errores, el poder tener KPIs y especialmente, sobre todo, el poder ver todas las oportunidades que nos puede llegar a generar. Y un último apunte muy importante, el que has comentado tú, Fernando, que se necesita absolutamente la involucración de los equipos. Es algo absolutamente trascendental para poder llegar a obtener un resultado adecuado. Nada más, dar las gracias indudablemente a IBM por esta presentación, a Enrique, a Fernando y a Óscar por el tiempo que han dedicado. Espero que os haya gustado a todos. Y bueno, este ya es el último webinar que hacemos antes del verano. Os esperamos después ya en el mes de septiembre. Espero que paséis unas buenas vacaciones y que nos dejen disfrutarlas al máximo y que no nos den muchos más sustos con el tema del coronavirus. Muchas gracias a todos, especialmente IBM, Fernando y Enrique, y nos vemos en la siguiente. Un abrazo. Muchas gracias, Miguel Ángel. Un placer. Gracias. Hasta luego.